Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Hoy vamos a continuar con el tema de pobreza energética. Como bien lo mencionaste, en el podcast anterior lo comentamos los orígenes, las definiciones de este problema. Que es un problema latente en nuestra sociedad y bueno, aprovechando, si no lo han escuchado, pues les recomendamos que lo vean. Está más arriba, les tomará unos 15 minutillos. Y bueno, me gustaría iniciar recordando un poco que la pobreza energética es un problema real, que es un problema con múltiples factores y es un problema que nos afecta a todos en todos los países, ya que la definición se encuentra ligada al contexto sociocultural y económico de cada región. En términos generales, podemos decir que una persona se encuentra en condiciones de pobreza energética cuando está imposibilitado de tener una vida digna o cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas mediante una serie de satisfactores. Estos satisfactores los podemos entender como, bueno, necesito tener un confort térmico, pues tengo mi calefacción, necesito ocio, tengo televisión, tengo internet, este tipo de cosas que deberíamos tener para alcanzar esta vida digna. Beto, Dime. ¿cómo se distingue esas necesidades en el ámbito de energía? ¿Se restringe a lo eléctrico, térmico o...? No, hay diferentes teorías. Si me permites, te diré, bueno, les comentaré de quién era la definición, pero bueno, se toma en cuenta la definición de necesidades básicas y son necesidades que deberíamos tener todas las personas. Y esto fue propuesto en el año 1991 por Max Neff y sus colaboradores. Propone las necesidades de protección, de subsistencia, de entendimiento, de ocio, de creación y de placer. Y estas se pueden satisfacer de diferentes maneras. Entonces nos podemos referir al calentamiento, en este contexto, al calentamiento del agua, a la creación de alimentos, a la refrigeración, a la iluminación y al confort térmico y al entretenimiento. Entonces pueden ser satisfechas a través de diferentes satisfactores, como comentaba. El calentamiento del agua pues puede ser un satisfactor calentándolo con el sol, calentándolo con una caldera de gas, que bueno, eso lo comentaré un poco más adelante dependiendo de a qué nos enfoquemos. Pero bueno, continuando con el tema, esta situación de pobreza energética pues tiene diferentes alternativas para ser atendido y para ser solucionado. Hoy hablaré de soluciones de emergencia o de contención que se encuentran al alcance de todas las personas. En este pequeño espacio estará dirigido principalmente a la población española valenciana, ya que estas propuestas de las que voy a hablar han sido compartidas por nuestros amigos de IOLUS, que si bien mencionamos la vez pasada, pues bueno, ahora queremos recomendarlos y en la descripción pondremos su enlace para que si tienen más interés o tienen más dudas se puedan comunicar con ellos. Y bueno, es una cooperativa que está haciendo cosas muy interesantes ahí en Valencia y bueno, entre ellas está luchar precisamente con la pobreza energética y bueno. Después de este pequeño comercial daremos paso a dichas medidas. Empezaré diciendo que la principal medida es la conciencia. Esto es realmente saber qué necesitamos y cómo satisfacer estas necesidades de la mejor manera. En otras palabras, ser sustentables, ser sostenibles. En este sentido, nuestros amigos nos han propuesto un mantra que suena bastante interesante. Es necesito poco, consumo poco y consumo limpio. Por lo tanto, la primera acción será tener una baja demanda dentro de nuestra vivienda. Esto se puede lograr de diversas maneras. La primera y la que sería más importante a partir de ahora que ya tengamos esta conciencia sería construir de una mejor manera. Es decir, volver a los diseños bioclimáticos, aprovechar al máximo la luz del sol, tanto para iluminación como para calentar la vivienda cuando sea necesario, o en invierno, que es en invierno o en verano cuando no está necesario pues, utilizar bien los sombreamientos, utilizar las corrientes de aire para refrigerar, el diseño del sombreado, el uso de medidas verdes como plantas, árboles, etc. Y en este caso pues, hablábamos también de la arquitectura vernácula y creo que ahí Guille me comentaba el otro día algo precisamente sobre esto. Guille, ¿tienes algo que comentar? Sí, me parece muy interesante lo que acabas de comentar y bueno, por suerte tuve la oportunidad de investigar un poquillo de la arquitectura vernácula, que es básicamente sobre la arquitectura tradicional de las diferentes regiones que existen dentro de una zona
Y bueno, creo que la clave de esta visión vernácula en lo que tú estás diciendo es que se aprovecha muy bien no solo los recursos que tienen en la región como tal, porque era como se construían antes las casas con lo que tenía en tu zona, sino también que al no tener dispositivos de climatización, como tenemos nosotros aire acondicionado, calefacción, tenían que conseguir ese confort térmico a base de medidas pasivas y de construir la casa en base a la experiencia de generaciones pasadas y ir implementando estas medidas poco a poco, ese aprovechamiento del sol que has comentado, el aislamiento con diferentes materiales, etcétera. Y, y bueno, eso es un poquito todo. Yo creo que si buscamos ejemplos en nuestra zona, seguro que podemos encontrar. Por ejemplo, en Andalucía están los patios andaluces, que vienen un poco de la cultura árabe. Y tienes en una ciudad en la que puede hacer 40-45 grados en verano, de repente un lugar cerrado, con poca radiación, con plantas que dan frescor y donde se puede hacer vida al aire libre. Está muy bien. Pero bueno, no me extiendo más. Es bueno escuchar y te ese tipo dejo, de te dejo ejemplos, o sea, continuar. saber que este tipo de cosas se hacían y que ahora si lo combinamos con la tecnología y el conocimiento que tenemos en nuestros días, pues podemos aprovechar aún mejor los recursos. Y algo que comentabas, y tienes Totalmente. muchas razones, la parte del aislamiento. Se necesitan aislar bien las casas. En España, en este caso, estaría regulado por la legislación, por el CTE y demás, pero también debería realmente aplicarse, ¿no, Mache? Como en tu casa, que tuve la oportunidad de estar ahí, tienes un pedazo de aislamiento por fuera que hace que dentro estés bastante cómodo. Sí, claro, son creo que 15 o 20 centímetros, pero ahora mismo, hoy en día, creo que es como estándar, ¿no? También en España, ¿no? Y la Bueno, verdad es es que... estándar en el futuro, Ajá, en ajá, las casas ajá. nuevas. Ay, sí, 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 sí. Sí, porque la verdad es que en época cuando mis padres construían mi casa, pues el estándar era muy bajito, ¿no? Entonces lo añadieron un poquito de espesor, no sé, un doble. Sí, se está bastante cómodo. Y otra cosa importante es evitar las infiltraciones. Esto es que no queremos que se nos salga el aire caliente o que se nos entre el aire caliente en verano y se nos salga en invierno, que esto es bastante importante. Otro punto a considerar son los puentes térmicos. Igual y puente térmico suena un poco técnico, pero simplemente se puede entender como los puntos por donde se nos puede escapar el calor. Si pensamos en una pared con una ventana o carpintería que se llama en España de metal, pues aunque la superficie del marco sea mucho más pequeña, habrá un mayor intercambio de calor precisamente por este metal. Recordando que el calor y la electricidad siempre se van por donde les cueste menos trabajo. Entonces será importante evitar estos puntos débiles. Pero este tipo de acciones que son importantes tomarlas en cuenta son para casas que están a punto de construirse o se están planeando, pero para una casa ya construida quizá no es la mejor manera, porque desafortunadamente la mayoría de casas en España y me atrevo a decir que en el resto del mundo no están construidas de la mejor manera. Entonces tendríamos que tomar acciones para mejorar estas situaciones. En el caso de España y de Valencia existen diversas ayudas a través del Instituto Valenciano de la Edificación. También dejaremos los datos en la descripción y en las redes, que otorgan subvenciones para realizar mejoras. Nuevamente, esto suena bien, pero en un contexto de pobreza energética no parece tan accesible porque en este tipo de subvenciones tú debes de tener el dinero, lo inviertes y después se te regresa. Entonces, por eso hablaba en un inicio de las alternativas de bajo coste y de las medidas de contención, que son este tipo de acciones que pueden involucrar a toda la familia y bueno, lo que podemos hacer es que la casa sea un poco más confortable. Claro, porque, Beto, hasta ahora estábamos hablando de medidas que tendrían que hacerse antes de entrar tú a vivir en la casa o grandes reformas en la vivienda, como es el aislamiento o las medidas pasivas en el diseño de una vivienda. Esas son medidas que sobre todo llevarían a cabo gente especializada como arquitectos o ingenieros haciendo el aislamiento de una vivienda. Pero son cosas que requieren una gran inversión, tanto si vas a construir una vivienda como si vas a reformarla, y que
por una parte es interesante que lo tengan en cuenta las instituciones para promoverlo, pero una familia que esté en situación de pobreza energética probablemente no podrá acogerse a estas soluciones, ¿verdad? Exacto, y ese es el punto, que estas medidas pues te cuestan un dinero, y si estamos hablando de que no se pueden pagar las facturas o que no tienes los recursos suficientes y que el contexto no te lo permite, pues habrá que hacer otras cosas. Entonces, estas medidas estoy a punto de comentar, son parte de un proyecto europeo a través igualmente el Instituto Valenciano, que se llamaba RetroKit. Daban propuestas con cosas que tenías a la mano. Bueno, en la primera instancia, lo más importante es conocer los puntos débiles de la casa. En general los conocemos, ¿no? Sabemos por dónde nos entra aire, dónde se siente más frío en la casa, dónde nos sentimos menos cómodos. Y en este sentido, en paredes y techos, se nos propone soluciones simples como construir aislantes con materiales comunes como telas, foamis, hacer unos módulos, una especie de hexágonos, rectángulos que se pueden ir añadiendo a las paredes. Para el caso del suelo hay soluciones también interesantes como crear suelos aislantes, y no estamos hablando de reformar completamente el suelo, sino de utilizar estas tapitas de las botellas plásticas. Pues las puedes reunir y con un poco de mezcla en un poco de cemento haces una base y le agregas las tapas, y debido al espacio que vas a dejar y al aire que existe entre estas tapitas, te vas a generar un pequeño aislante que te va a hacer sentir más cómodo. Muy interesante, además han estado los últimos años recogiendo tapones a bolsas. No sé si en vuestros lugares también lo hacían, pero estoy seguro que Guille sí que lo ha visto. En España, yo creo que en toda España se ha hecho. Sí, Y en Holanda también lo sí, sí, hacían. por O sea que supuesto. los puedes recoger, igual que los recogías para alguna causa benéfica, puede ser tú misma la causa benéfica. Claro. Y en el tema de infiltraciones, que también es importante, yo mismo cuando estuve viviendo allá, era en invierno, te sentabas en una parte de la casa, de la sala, y sentías cómo te entraba todo el aire frío, bueno, esa infiltración. Bueno, se puede hacer uso de burletes para las puertas, este tipo de cosas que consigues pues baratas, o lo puedes hacer tú también como tela. En las infiltraciones puntuales en las ventanas, pues también puedes utilizar cinta aislante o silicona. Lo importante es encontrar los puntos débiles y atacarlos. En el tema de ventanas también se puede hacer uso de otras cosas como son las láminas solares, sombramientos o reflexión, y aislantes simples como son este papel de burbuja. Bueno, yo lo conozco como papel de burbuja, el que se Sí, usa para proteger los en España embalajes. también. Pues lo pones en la pared simplemente con un poco de agua, se queda pegado y también te hace las veces de aislante, y bueno, son cosas que no son tan difíciles de conseguir y tampoco de instalar. Y por último, o sea, existen otras alternativas, pero digo, si la gente que nos escucha estuviera más interesada, pues también dejaremos más información. Pero también el uso del edificio es importante. Puede ser un poco más complicado, pero es útil ajustar como, por ejemplo, cómo vamos vestidos por la casa. Quizá no necesitamos poner la calefacción, si nos viene bien una chaqueta o un suéter, tampoco hay mayor problema. Es que hay que ajustarnos también según qué hacemos cuando haya luz Sí, solar. hay un problema con la gente que le gusta pasar frío en verano y calor en invierno. Y eso de los termostatos lo vamos a hablar un poco más adelante, que también es importante. Y bueno, todo esto en principio se necesita de poco, ¿no? Pero es la parte de necesitar poco. ¿Cómo podemos reducir esta demanda? En la parte de consumir poco, recordemos, necesito poco, consumo poco y consumo limpio. En la parte de consumir poco también hay mucho que hacer. Como preámbulo me gustaría decir rápidamente que de acuerdo a la agencia Eurostat, en, eh, la energía en las casas en la Unión Europea, pues el 63% va para calefacción, el 14.8% va a agua caliente, el 6% a cocinar y el 14% a iluminación. En el caso de España baja un poco más porque tomamos en cuenta que el clima no es tan adverso, no hace tanto frío en invierno, y la calefacción ronda los 7%, el agua caliente 7.5%, electrodomésticos 55%. Bueno, pues entonces hay que ir poniendo atención en estas cosas. En primera instancia, el agua caliente sanitaria.
Y en este caso, bueno, existen diferentes tecnologías, ¿no? En el peor de los casos, bueno, el peor de los casos es no tener, pero y luego cuando tienes, puedes tener calderas estas calderas viejas que utilizaban combustóleo, este tipo de cosas que ya son antiguas y aparte te pueden generar problemas, o también tienes los termos eléctricos o las calderas de gas. Bueno, pues en este respecto se nos proponen buenas prácticas que realmente no te cuesta invertir, pero que son fáciles de hacer. Aunque antes de eso, también es importante mencionar que también existen apoyos y subvenciones por parte del Instituto Valenciano, que lo mismo dejaremos la información, hasta el 2000, en este año todavía estaban, que te ayudan a hacer reformas o a cambiar las tecnologías que utilizas. Nuevamente esto implica invertir dinero, pero lo que hablemos ahora, que son las buenas prácticas, pues no cuesta mucho y lo puedes hacer, ¿no? Tanto si es un termoeléctrico o una caldera de gas, pues acumular duchas, que la gente se bañe seguido. Si tienes un termo estos de eléctricos, pues tratar de aislarlo todavía más para evitar pérdidas y que no esté trabaja y trabaja. Tratar de conseguir un temporizador de estos que venden en cualquier tienda, que tú le pones a qué hora y tú programas a qué hora se va a encender según los usos para pues que no estés demandando todo el tiempo. Y si tuvieras una casa grande y tienes un calentador de gas, también puedes instalar un recirculador para que no se pierda tanta agua en lo que se está calentando. En el tema de calefacción, también depende qué tecnologías tengas. Tenemos los Mi-Splits o los multi-split, estos que tenemos que los tienes en la sala y afuera tienes un ventilador, o la caldera de gas con radiadores o los calefactores eléctricos. Bueno, estoy yendo un poquito más rápido para que son medidas cortas. Pues lo mismo, tenemos diferentes buenas prácticas y aquí entra lo que estabas mencionando, Álvaro. Una muy buena práctica es que para la calefacción el termostato a 20 grados es suficiente. No necesitas tenerlo a 25 y andar con manga corta y shorts, Claro, existen las chaquetas y las mantas, ¿no? que 20 grados está bien. Y para los split y multisplit, pues parte básica es hacerles un buen mantenimiento, limpiar los filtros de la unidad de interior, limpiar el ventilador de la unidad exterior para que trabaje bien y protegerlo de la intemperie. Y de los radiadores estos que utilizan agua, pues Perdona, Beto, cuando has dicho split y multi-split, solamente para aclarar, por si alguien no sabe a qué se refiere, son los aparatos típicos de aire acondicionado, ahora también calientan, que tienes una pieza adentro y otra pieza afuera. Entonces se les llama split porque están divididos. bueno, buena aclaración. Y estos radiadores de agua que son los que se ven ahí al fondo de la casa que tienen la tubería, pues cerrar los radiadores que no se utilicen. Si lo tienes centralizado, no tiene sentido que estés calentando cosas que no vas a utilizar. Purgar tus radiadores. Y una técnica bastante interesante es situar reflectante detrás del radiador. Porque si lo tienes, imagina que tienes el radiador y lo tienes pegado junto al piso de la otra persona, pues todo lo que estás calentando también se lo estás pasando al otro lado y pues tampoco es tan eficiente para calentarte tú. Si pones un reflectante, un material, no sé, papel albal, papel aluminio, pues entonces ayudas a que toda la energía realmente sea utilizada como debe ser. También quería comentar que respecto a los radiadores, aquí recomiendan muchas veces que intenten no tapar de ninguna manera la parte de arriba del radiador o con cortina o algún tipo de encimera, lo que sea, porque suelen estar situados debajo de las ventanas y si no permites que circule bien el aire caliente hacia arriba, pues no dejas que la casa se vaya caldeando de forma natural. Si taponamos algo en flujo, suele ser más difícil que el aire caliente se mueva Es por la la casa. práctica habitual, poner las calefacciones debajo de las ventanas. Pero yo me pregunto si eso no es poner el foco de calor al lado del sumidero de calor, porque lo que estás haciendo es esa energía que sale del radiador directamente abrir una parte que se escape por la ventana. Y entiendo que la casa es más confortable, pero me imagino a la vez que consumirá más así. Ojo, que es de lo que hablábamos hace un momento, el tema de los puentes térmicos y las infiltraciones, pues, generalmente son en las ventanas, cuando no se pone tanta atención en la instalación y tienes ahí las infiltraciones o ventanas simples, pues sí, va a ser, prácticamente lo estás aventando y ya no te está llegando a la casa, no cumple con la función que debe hacer. Y hay que ponerle especial atención. Y bueno, y continuando en el tema de la refrigeración, pues cuando los splits, que es lo que dijiste, hacen las dos funciones, tener el mantenimiento es lo mismo para las dos funciones.
Y la contraparte, el termostato a 26 grados será suficiente, tampoco hace falta más. Y por último, en el tema de electrodomésticos, a los electrodomésticos que hay que ponerle más atención por el consumo son los frigoríficos, las lavadoras y las cocinas, ¿vale? Y rápidamente, pues, para todo existe buenas prácticas. Si tienes una cocina de gas, hay que ajustar la intensidad, hay que limpiar los fogones, utilizar el fogón del tamaño. No tiene sentido poner un hervidor pequeño en un fogón grande porque se está desperdiciando. Vigilar que la llama sea azul, sino también no está haciendo una quema eficiente. Si tienes una vitrocerámica o eléctrica, pues ajustas el nivel de intensidad. Cocinar sucesivamente en la misma placa para no evitar esa pérdida de calor. Y lo mismo, utilizar los fogones del tamaño adecuado. En cuanto al frigorífico, nuevamente las buenas prácticas nos hablan de ajustar el nivel de intensidad, no abrir sin saber qué vas a coger, porque pues lo abres y estás pensando ahí lo mismo bueno, aquí lo ponen en las tiendas, no abre el producto hasta que sepa qué vas a utilizar para que no se pierda energía. Mi abuelo decía que se escapaban los pingüinos para que no tuviera la nevera abierta. Mantener en buen estado las gomas. Este problema yo lo tuve ahí donde estuve viviendo, que no cerraba bien el refrigerador y de repente pues, todo el tiempo estaba trabajando. Mantener limpia y aerada la parte trasera, que es la que hace el intercambio de energía, y mantener la nevera lo más llena posible para aprovecharla al máximo. No introducir alimentos calientes, retirar las canchas del interior y descongelar dentro de la nevera. En cuanto a la lavadora, las buenas prácticas nos dicen, pues lavar a baja temperatura, ya que si tienen las temperaturas dependiendo de la ropa, pues lava a la baja, no vas a consumir la energía que tienes para calentar el agua. Utilizar al máximo posible la lavadora para utilizar completamente, para hacerlo más eficiente. Limpiar los filtros y bueno, tenderla, si tienes la posibilidad, tiende la ropa húmeda con perchas y secarla al sol. Utilizar nuevamente la energía del sol. Entiendo que hay lados donde no se puede por las condiciones climáticas, pero en España y en Valencia se puede bien poner ahí y luego con el calor que hace en verano se te seca súper rápido. En tema de lavavajillas, si los tienes, pues lavar a mano los elementos muy grandes, cargar al máximo la lavavajilla, la misma lógica, limpiar los filtros también, dejar en remojo los elementos con suciedad dura y aprovechar el agua caliente de cocinar para desengrasar. En términos de los otros electrodomésticos, pues, hay que tener en cuenta el stand-by, que también ahí es un consumo que aproxima lo mismo del Eurostat, en el 10.7% del consumo de electricidad. Entonces es importante si puedes utilizar estas regletas de apagado total para evitar el stand-by, también es importante. Y en la iluminación, bueno, creo que lo que todos conocemos y que utilizar LED es lo más eficiente. En cuanto a consumir poco, pues es lo que podemos decir. Y lo de consumir limpio, para finalizar. Beto, antes de consumir limpio, quería añadir un par de ideas más, creo que se pueden aplicar para consumir poco. Una es que puedes programar la lavadora. Si tienes un contrato con diferencias horarias, puedes poner la lavadora en horas en las que la electricidad sea más barata. Y otra idea es, en la cocina, es hacer lo que llaman batch cooking, que es cocinar mucho de una sola vez. Por ejemplo, hay gente que usa los domingos para cocinar la comida de todo el día. De ese modo aprovechas todo el calor residual que te queda en el horno o en la vitrocerámica, el gas o lo que sea. Y es más eficiente. Sí, son muy buenos apuntes y creo que todos también tendremos ahí nuestros tips que con la experiencia vamos viendo que nos funcionan. También sería interesante compartirlos. Si alguien quiere compartirlo en las redes, será interesante ir leyendo cuáles son los tips que nos dan para reducir nuestras demandas y ser más eficientes. Y por último, y muy rápido, en el tema de consumir limpio, bueno, si tenemos la opción de generar nuestra propia electricidad poniendo nuestras placas, nuestros generadores, pues será bastante interesante. Y si no, la otra opción es contratarle a una cooperativa energética que se encargue de entregarnos energía que pues, sea limpia, lo más limpia posible. Y un apunte, como un extra, también conocer nuestra factura y saber cómo nos están cobrando, que la vez pasada hablamos un poco de eso, también es importante porque eso nos va a ayudar a reducir el coste y lo que estamos pagando. Y pues nuevamente quiero hacer la mención de IOLuz,
que es la primera acción que llevan a cabo. Si tú te acercas a ellos, te ayudan revisando tus facturas y viendo en qué estás pagando y dándote las mejores opciones para reducir tus costos. Lo quiero comentar algo sobre la cuestión de la conciencia, ¿no? Porque medidas, ya lo sabemos que tenemos muchas aplicaciones a medidas para evitar, ¿no? Para tener una eficiencia energética adecuada. Pero ¿qué pasa? Es que lo veo que por una cuestión de conciencia la gente no se integra, no lo hace. En Europa ya se ve que sí, que el gobierno se pone medidas, certificaciones, no lo sé cómo es bien eso, cómo lo administra. Aquí en Brasil nosotros no tenemos nada parecido, tampoco estamos un poco atrasados en eso, en respecto a eficiencia energética y todo, hasta porque también tenemos un clima favorable, pero es eso que me cuestiona el compromiso gubernamental, ¿sabe? En cuestión de concientizar a la gente a tomar estas medidas. Puede ser por el bolsillo, ¿no? Por la cuestión del... Bueno, es cierto que en Europa, por lo que yo entiendo, hay mayor implicación por parte de los políticos, los gobiernos y las instituciones oficiales en general, pero a la vez, si la gente particular no conoce qué puede hacer, muchas veces no te paras a pensar y estás mirando la nevera con la puerta abierta o... No sé, esas pequeñas cosas que realmente hacen unos consumos que no... termostato y todo esto, no se dan cuenta si no se lo dices. Yo me doy cuenta en mi entorno y yo les digo, pero ¿por qué haces esto? Haz esto así mejor, vas a ahorrarte mucho dinero en la factura. Y lo hacen y dicen, la verdad es que no pasaba nada. Sí, claro, y veo una necesidad de esa promoción del propio gobierno, compañías energéticas. Y yo ahí apuntaría, Michelle, también nuestra responsabilidad también, si nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer estas cosas, pues también irlo comentando con la gente de nuestro entorno y así empezar a hacer mover esta maquinaria para que pues, poco a poquito se pueda hacer ese cambio. Yo quería comentar que, o sea, totalmente de acuerdo un poco con lo que ha dicho Michelle. La parte de conciencia es lo más importante, bueno, que también ha sido la primera medida que tú has comentado. Y entre ellos está, por ejemplo, la importancia que le damos a temas como certificación energética, que ahora mismo, aunque en España se esté comenzando a hacer y tal, y sea obligatorio, por ejemplo, que te digan cuando vas a comprar un piso la letra que tiene ese piso, o sea, la calificación, lo bueno que es, ahora mismo no nos damos cuenta de lo importante que puede llegar a ser, no solo por el ahorro energético, sino por tu ahorro personal. Vas a vivir en una casa con una mala calificación energética, implicará que vas a pagar mucho dinero a lo largo de toda tu vida que estés viviendo en esa casa y también el confort que vas a tener dentro, cómo vas a estar. Y son temas que sí siento que en países esos que tienen climas más duros sí están súper concienciados, pero en otros que como el nuestro, que también sería necesario, no ha llegado aún ese tema. Y la importancia de la factura, el tema del PVPC, ¿no? El precio voluntario de pequeño consumidor. Exactamente. Cómo nos engañan muchas veces las grandes empresas y no nos damos cuenta de que hay una alternativa al mercado libre, que es el mercado regulado, y por el que muchísima gente está ahorrándose hasta 1/3 o más de la factura solo con la misma compañía, con cambiarte de mercado libre a regulado, y es algo bastante importante. Sí, sin duda, y esa información hay que hacerla llegar, y que son cosas que realmente no te cuestan y no te cobran por hacer esos cambios. Muchas gracias por escuchar Una Energía Nada Corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram, o puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico unaenergianadacorriente@outlook.com. Hasta la próxima.